Bienvenidos al canal de YouTube, Defiende tu Fe Canal Oficial. Esta es una refutación al sacerdote católico Luis de apellido Toro. Demostraremos que no existe la primacía jurídica de Pedro y que el Evangelio de Mateo fue escrito en griego, no en arameo. Esta exposición la trae el apologista y escritor cristiano evangélico Dani Totocayo, un experto refutador de doctrinas católicas romanas. Comencemos. Ok, ¿por qué no creo en el primado jurisdiccional de Pedro? Por las siguientes razones. Primera razón. Según la Biblia, Jesús es la única cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, verso 23. Si Pedro hubiera sido algo como una segunda cabeza de los apóstoles, ¿por qué Pablo ordenó a todas las iglesias diciendo, esto ordeno a todas las iglesias, 1 Corintios 7:17? Segunda razón. Jesús dijo que ningún enviado es mayor que el que le envió, Juan 13:16. Pero Pedro fue enviado por los otros apóstoles. En Hechos leemos, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, Hechos 8:14. Si Pedro fuera jefe de los apóstoles, se hubiera dicho que Pedro decidió enviar 2 legados suyos para sobrevigilar la misión samaritana, o que el jefe supremo de la iglesia decidió ir en persona a visitar la obra iniciada, pero no que otros le mandaran o le enviaran. Por lo tanto, el primado jurisdiccional no existe en la Biblia. Quizás en los padres apostólicos más adelante, yo no lo niego, pero en la Biblia no. Razón 3. Cuando Pedro presenta sus credenciales, se presenta como siervo, como apóstol y hasta como anciano, pero nunca él se presenta como jefe de los apóstoles o príncipe de los pastores, ya que él sabía que no era nada de eso. Él sabía muy bien que el príncipe de los pastores es Jesucristo. 1 Pedro 5, del 1 al 4, no él. Razón 4. Pero Pedro fue mencionado primero entre los apóstoles, pero después de Pentecostés otros cristianos fueron mencionados antes que Pedro. Gálatas 2:6-9, 1 Corintios 1:12, 3:22 y 9:5, lo cual nos muestra que si ser mencionado primero es ser jefe, entonces Pedro perdió la jefatura. Pero la verdad es que ser mencionado primero no es evidencia de ser jefe. Es cierto que la palabra protos, que se traduce por primero en referencia a Pedro, tiene el significado de principal, no lo niego, pero no significa jefe o cabecilla. En la Biblia, cuando se quiere hacer referencia a un jefe o cabecilla, se usa la palabra griega protostates, Hechos 24:5, palabra que no se usa en referencia a Pedro. Pedro pudo haber sido llamado primero entre los apóstoles porque fue el primero en ser llamado a ser discípulo de Cristo. Esto parece justificarse porque su hermano Andrés está segundo en la lista. Sin embargo, también es posible que sea llamado primero por causa de su mayor entrega y dedicación a Dios, ya que al último de la lista está el más pecador de los apóstoles, Judas Iscariote. También es posible que por estas dos razones sea llamado primero en la lista de los 12 apóstoles. Algunos creen también que Pedro es llamado primero por ser el más influyente. Quizá esto también sea cierto, pero nada indica que él fue jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal por haber sido llamado primero entre los 12 apóstoles. Quinta razón. Pedro nunca dijo ser el Santo Padre, ya que el único Santo Padre es Dios. Y si hubiera sido llamado padre, no significa que Pedro sea jefe de los apóstoles. Los mismos católicos admiten que Abraham es nuestro padre por la fe, pero esto no hizo de Abraham el jefe de los creyentes. Así que simplemente su argumento queda por los suelos. Razón número 6. Si los apóstoles hubieran entendido que Simón tenía un primado de jurisdicción, o le hubieran visto como jefe a causa de las palabras de Jesús en Mateo 16:18-19, no hubieran discutido cuál de ellos era el mayor, Marcos 9:33-34, pero lo hicieron, viéndose así que los mismos apóstoles nunca entendieron cómo lo hacen los católicos. Razón número 7. Si Pedro tuvo un primado en el sentido de ser jefe de los apóstoles por recibir la orden de alimentar y apacentar a las ovejas de Cristo, entonces cuando Jesús dice que todos sus apóstoles deben predicar y discipular, estaba diciendo que todos ellos tienen también un primado por darles la misma orden. Pero que todos tengan un primado es absurdo, ya que solo uno puede tener el primado. Y esto demuestra que Pedro no tuvo un primado jurisdiccional, porque la orden es la misma. Para que hubiera un primado en el sentido de ser jefe de los apóstoles, Cristo debió haber dicho, pastorea mis ovejas como pastor principal, o algo parecido, pero no lo hizo. Que el Señor dijera de manera personal a Pedro que alimentara y pastoreara a la iglesia no indica que hiciera a Pedro el pastor de la Iglesia Universal. Con la misma lógica se puede decir que Dios hizo de Pablo el jefe de los apóstoles porque a este le reveló el evangelio de manera personal y por revelación directa de Dios.
Pero no podemos caer en estos absurdos. Si Pedro fue jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal por la orden de apacentar sus corderos, entonces habían muchos papas, ya que Pedro dijo a otros líderes que apacienten a la iglesia, 1 Pedro 5 del 1 al 3, lo cual es absurdo. Pero si la orden de apacentar no indica un primado jurisdiccional y Pedro ordena a otros líderes cristianos hacer lo mismo, entonces él mismo no entendió que la orden de apacentar a la iglesia indique un primado. En Juan 21 del 15 al 17 se usa la palabra griega bosco y poimano. La palabra bosco se traduce por apacentar, aunque la idea es la de alimentar, pero esta palabra no indica nada especial, ya que se usa para hacer referencia a cerdos paciendo y a los cuidadores de cerdos. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 8, versos 30 al 33. En cuanto a la palabra poimano, también significa apacentar, es decir, proteger, guiar y cuidar. También puede llevar la idea de regir, pero esta palabra también se usa en referencia a cualquier obispo, Hechos 20:28. No solo a Pedro. Por lo tanto, este no es el pastor de la Iglesia Universal. Razón número 8. La Biblia nos muestra que Abraham no fue jefe de los creyentes, ni pastor de la Iglesia Universal, por el hecho de ser llamado padre de la fe, Romanos 4:11, y roca, Isaías 51, del 1 al 2. Razón suficiente para rechazar que Pedro sea jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal, aun si Pedro es la roca de Mateo 16:18. Ahora bien, si Pedro es la roca y esto implica que él es jefe y pastor de la iglesia, entonces pregunto, ¿es Abraham un primer o segundo jefe? Pedro no es la roca en realidad sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. El mismo catecismo católico dice, por un lado, que solamente Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Esto lo dice en numeral 881. Mientras que por otro lado, reconoce que Cristo es el único fundamento, basándose en 1 Corintios 3:11. Y entonces así se contradice el catecismo católico romano. En otro lugar del catecismo se reconoce también que la roca es la confesión de Pedro. Veamos lo que se dice. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia, numeral 552. Cuando se afirma en el catecismo católico que sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia, se está diciendo claramente que la roca es la confesión de Pedro, no que Simón sea la roca por la confesión que hizo. Aunque es posible que una palabra tenga varios significados en Mateo 16, del 13 al 20, no vemos en ninguna parte que Jesús le diera dos significados. Eso quizá lo tenían los padres apostólicos, aunque esto tampoco es seguro. Quizá lo tenga la Iglesia Católica, pero esto no está en la mente del Señor Jesús. Por lo tanto, es vano decir que tanto la confesión como Simón son la roca o las rocas, porque simplemente no se usa el término plural. Así que no pueden haber dos rocas, no pueden entenderse dos sentidos. Pregunto, ¿en qué parte de Mateo 16:18 se dice que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia? Teniendo en cuenta que el catecismo católico dice que la confesión de Pedro es el cimiento, numeral 442, ¿en qué parte de la frase "y sobre esta roca puede ser Simón la roca"? Citaré el catecismo católico para que no se me acuse de falsear nada. Veamos lo que dice el catecismo católico sobre la confesión que hizo Simón sobre el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Numeral 442. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Y la referencia que pone el catecismo católico es Mateo 16:18, donde los católicos siempre dicen que Pedro es esa roca, no que es la confesión. Cuando los católicos hablan de que la confesión es la roca, se basan en el verso 16 o 17, nunca en el verso 18. Pero siempre la Iglesia Católica, y hasta Mónico Vázquez, cuando tú le preguntas, y sobre la roca de esta, y sobre esta roca, ¿a qué se refiere? Él va a decir, a Pedro. Nunca va a decir que se refiere a la confesión. A ver, si se refiere a la confesión, explícame, ¿en qué forma se refiere a la confesión de Pedro? Como pueden ver, se cita Mateo 16:18 como referencia para demostrar que la confesión es el cimiento, es decir, la roca. Y si esto es así, entonces Simón no es la roca en este pasaje. Ahora bien, veamos lo que se dice en este pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea bien, nadie niega que a Simón se le dice, tú eres Pedro. Pero el catolicismo en otros lugares afirma que Simón es la roca basándose en la frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y así solo contradice lo que dice el numeral 442. Es evidente que si la roca es la confesión, entonces Simón no es la roca. ¿Dónde queda Simón en la frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Si la roca en este pasaje, según el mismo catecismo católico, es la confesión,
En ningún lugar. Los católicos no pueden responder porque lo que tienen que recurrir simplemente es a los padres apostólicos para ver alguna armonía en esta evidente contradicción. Ahora, Mateo 16, 18 puede traducirse también de tres maneras. O bueno, solamente voy a traducir de una manera. Tú eres Pedro y sin embargo sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término griego kai significa y, pero también significa y sin embargo. Ve el texto griego de Mateo 3, 14 y el capítulo 6, verso 26. Todo erudito católico sabe que el término kai no solamente significa ahí, también significa y sin embargo, así que puede muy bien traducirse. Tú eres Pedro y sin embargo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si el Señor Jesús hubiera querido decir que Pedro es la roca, le hubiera dicho sobre ti edificaré mi iglesia o alguna frase que comunicara la misma idea, pero Jesús cambia de segunda persona a tercera persona, de tú a sobre esta, por lo que no se puede decir que la roca es Simón, a menos que queramos ver en el texto lo que queramos ver. Si Jesús hubiera querido haber dicho que Pedro era la roca, hubiera dicho, sobre ti edificaré mi iglesia, pero no lo hizo. En Lucas 19:43 se usa epice, estas dos palabras griegas, y se traduce sobre ti, pero no se usó en Mateo 16, 18, porque simplemente no es sobre Pedro, sobre quien se edifica la iglesia, sino sobre la confesión de Pedro, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no es otra cosa sino que Jesucristo mismo. Aunque hay muchas formas de decir algo, esto no supone que en Mateo 16, 18 el Señor Jesús hizo afirmaciones tontas y oscuras como suponen algunos. Cuando el Señor Jesús cambia de segunda persona a tercera persona, de tú a sobre esta, está diciendo claramente que Pedro no es esa roca. Además, es mala gramática decir a una persona de manera directa, tú eres Pedro y sobre esta roca, a menos que Jesús le haya dicho a Simón, tú eres Pedro, y después de esto haya mirado a sus demás discípulos y les haya dicho a ellos apuntando con el dedo a Simón y sobre esta roca. Pero ni siquiera esto último puede aceptarse, ya que es imaginar mucho. Es evidente que cuando el Señor Jesús cambia de segunda persona a tercera persona, no se refiere a Simón, sino a algo o a alguien distinto. Ahora bien, el Señor Jesús no solo cambia de segunda persona a tercera persona, sino también de masculino Petros a la palabra femenina Petra. Si dijera a mi vecino, tú eres Juancito, y sobre esta Juanita pondré mi confianza en el trabajo, nadie entiende que se refiere a la misma persona, a menos que le esté tratando de gay. Y esto es lo que creen los católicos y no se han dado cuenta cuando dicen que Pedro es la roca. Ahora, Dios no le cambia a Simón con el nombre de Petros, sino que le da un sobrenombre. Marcos 3:16. Un sobrenombre a Simón, pero en la Biblia jamás se le llama a Simón con el nombre de Petra. Es algo curioso, si significara lo mismo que Pedro. Los apologistas católicos dicen que cuando se usa la palabra esta, tiene que hacerse referencia al antecedente más cercano, cierto, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versos 17 al 19, se usa este y no se refiere al antecedente más cercano. Puedes leerlo en tu casa o, no sé, o ahora mismo si quieres para ver si esto es así o no. Y todos los católicos me van a dar la razón en esto, pero bueno, no sé si te vaya a ayudar en algo el argumento. Ahora bien, los católicos también suponen que la frase epitaute Petra significa sobre esta misma piedra, pero como dijo el hermano Eliezer en su página web, no hay un solo caso en todo el Nuevo Testamento donde taute te haga referencia al nombre o adjetivo que se acaba de mencionar antes. Petro es una piedra pequeña, no pequeñita necesariamente, pero no igual a Petra. En Mateo 27:60 se usa la palabra Petra para hacer referencia a una piedra grande. Y en Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 1, verso 16, se muestra que Petro significa piedra pequeña, no piedrecita, pero tampoco una piedra grande como Petra. Veamos lo que dice este texto. Abrieron las puertas secretas del techo y a pedradas, no con piedrotas, no con rocas, a pedradas, piedras pequeñas, aplastaron al jefe, le descuartizaron y cortándole la cabeza le arrojaron a los que estaban fuera. Así que hay una diferencia. Debe notarse también que en el Nuevo Testamento nunca se usa Petra con el significado de piedra pequeña, lo cual demuestra que hay una diferencia entre Petras y Petros. Si Petra y Petros significaran lo mismo, ¿por qué nunca se llamó a Jesús Petros? ¿Por qué siempre se le llamó Petra? Los apologistas católicos nos dicen que Jesús habló en arameo y no en griego, y en este idioma no existe la distinción entre Petros y Petra, por lo que Jesús le dijo a Simón en arameo, tú eres Kefá y sobre este Kefá edificaré mi iglesia. Sin embargo, esta afirmación no tiene fuerza argumentativa. Primero, no hay copias de Mateo en arameo. La primera referencia que tenemos de que Mateo se ha escrito en arameo es la de Papías, quien nunca vio el texto de Mateo en arameo. Papías confundió el evangelio según los hebreos, libro apócrifo del segundo siglo, que se escribió en arameo, con el evangelio de Mateo, el cual es canónico. Por favor, no confundirse. Este evangelio, según los hebreos, no es el mismo que el evangelio canónico de Mateo, ya que Jerónimo, en su libro,
bueno, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia este libro, dice, cita un texto de este libro apócrifo, y dicho texto no se encuentra en el Evangelio canónico de Mateo. Esto es lo que se decía en este Evangelio apócrifo. Miren, la madre y los hermanos del Señor estaban diciéndole, Juan el Bautista bautiza para la remisión de los pecados, vayamos para que nos bautice. Pero él les dijo, ¿cuál pecado he cometido para que yo deba ir a él y me bautice? A menos que esto mismo que les acabo de decir lo haya dicho yo por ignorancia. Como se dan cuenta, el Evangelio de Mateo no es el mismo que el apócrifo que tenía, en el cual se hablaba sobre este Evangelio apócrifo, del que hablaba Papías. La Biblia nos muestra que la palabra Kefá es diferente que Petra. Esta conclusión la saco del hecho de que a Jesús nunca se le llama Kefá, sino solamente Petra. En la literatura bíblica neotestamentaria, Kefá solo se traduce por Petros, no por Petra. Juan 1:42 dice, le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefás, que quiere decir Petro, no, o Petros o Pedro. Si Kefás se traduce bien como Petra, roca grande, ¿por qué nunca se le dijo a Jesús Kefá? Porque evidentemente Petra y Kefás no significan lo mismo. Si al Señor Jesús nunca se le llama Petros o Kefá, es porque Petra se usa en un sentido totalmente diferente al de Kefá y al de Petros. El hecho de que a Simón se le llamase Kefá no significa que sea una roca, sino solo Petros, es decir, Pedro, como lo podemos leer en Juan 1:42. Si Kefá tuviera significado de Petra, a Simón se le hubiera llamado siquiera alguna vez con el apodo de Petra, pero nunca. Aunque Kefá significa roca grande, ya que en Jeremías 4:29 se usa el plural Kefim para hacer referencia a rocas grandes, también significó piedras más pequeñas, como se ve en Job 36. Y los católicos no pueden decir que Kefá en referencia a Simón significa roca grande sin demostrarlo, pero lo hacen. Lo único que pueden decir es que es uno de los posibles significados. Ahora bien, es interesante saber que no hay nada que indique que el nombre de Kefá haya tenido el significado de roca para la época del Nuevo Testamento. En Juan 1:42, como les dije hace un momento, se traduce Kefá como Petrus, piedra, es decir, una piedra más pequeña que una roca. Según Juan, la palabra Kefá significa Petros. Él no dice que significa Petros y Petra, sino Petros nada más. Debe notarse también que en la Biblia Pedro nunca es llamado cabeza, en griego kefale, ni cabecilla, en griego protostates, cabecilla de la iglesia, ya que la cabeza de la iglesia es Cristo. Marcos capítulo 2, verso 10, Hechos capítulo 4, verso 11. Segundo, en Mateo se ve que aunque Jesús habló arameo, en el libro de Mateo se señala el significado de las frases arameas que Jesús dijo, razón suficiente para concluir que Mateo no se escribió en arameo, excepto cuando se aclara cuáles fueron estas frases. Por ejemplo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Punto 9. Razón número 9. Las llaves de Mateo 16 no indican que quien las recibe es o se convierte en jefe de los apóstoles. Si el tener esas llaves hace de una persona jefe, entonces solo a Pedro debió dárseles esas llaves. Pero el Señor Jesús se las dio también a los demás apóstoles. Eso se desprende del hecho de que las llaves significan autoridad. Y el Señor Jesús se las dio a los demás apóstoles cuando les ordenó que predicaran a todas las naciones, Mateo 28, del 18 al 20. Por lo tanto, tener las llaves no hace de Pedro jefe de los apóstoles ni pastor de la Iglesia Universal. Ahora bien, a pesar de esto, Pedro sabía que debía informar a Santiago, el líder de la iglesia, y los hermanos. Veamos lo que dice Hechos capítulo 12, versos 16 a 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Además, Pedro siguió órdenes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Todo esto demuestra que él no fue jefe de los apóstoles ni pastor de la Iglesia Universal. Razón número 10. Pedro no fue pastor de toda la iglesia, ya que si así fuera, hubiera visitado a todas las iglesias que se hubieran estado empezando a levantar para confirmarlas. Pero no hay evidencia bíblica de que lo hizo. A lo menos hubiera enviado cartas para que llegara a todas las iglesias y creyó ser el pastor de la iglesia, de toda la iglesia. Pero vemos que apenas escribió 2 libros cortos, lo cual demuestra que no pastoreaba a todas las iglesias. Cuando se pastorea a toda la iglesia, se envía todas las cartas que se puedan escribir para su edificación, pero Pedro no lo hizo. Razón número 11. Pedro no fue el pastor de toda la iglesia porque a pesar de que predicó a los gentiles, se le encargó predicar el evangelio a Israel, no a toda la iglesia. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Razones históricas. Razón número 12. Si hubiera existido un jefe por sucesión, Polícrates hubiera obedecido al supuesto Papa Víctor en cuanto a celebrar la Pascua en el día que él fijó, pero no le hizo caso. Por lo tanto, no hubo jefe de los obispos por lo menos para Polícrates. A finales de la segunda parte del segundo siglo, Víctor, obispo de Roma, amenazó con cortar la comunión con las iglesias de Oriente, ya que celebraba la Pascua en fechas distintas de las iglesias occidentales. Razón número 13. Cipriano no obedeció a Esteban, obispo de Roma, sobre el bautismo. En la mitad del siglo III surgió una controversia. Se discutía si el bautismo hecho por herejes era válido. Cipriano dijo que no era válido, pero Esteban, el obispo de Roma, dijo que los herejes no deben ser rebautizados. Cipriano, a las iglesias del norte de África, Firmiliano, Dionisio de Alejandría y la iglesia de Oriente se negaron a obedecer los decretos del obispo de Roma. En el año 256 después de Cristo, Cipriano convocó el séptimo concilio de Cartago y declaró a los 87 obispos lo siguiente: sigue siendo que sobre esta misma materia cada uno de nosotros debe llevar adelante lo que pensamos, a no juzgar a nadie, ni rechazar cualquiera de la buena comunión, si él no piensan como nosotros, porque ninguno de nosotros puede erigirse como obispo de obispos, ni por el terror de la tiranía puede obligar a su colega a la obediencia, ya que cada obispo, de acuerdo a la asignación de su libertad y el poder, cuenta con su propio derecho propio del juicio, y ya no puede ser juzgado por otro, ya que él mismo puede juzgar a otro, pero vamos a esperar a que todo el juicio sea de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que tiene el poder tanto de preferir nosotros en el gobierno de su iglesia y de juzgar a nosotros en nuestra conducta allí. Séptimo concilio de Cartago. El erudito William Webster nos da el contexto de lo que se dijo por Cipriano. ¿Qué es tan importante acerca de esta oposición que se hizo en el contexto de la aplicación de Esteban a Mateo 16-18, a sí mismo como sucesor de Pedro, y que afirma ser el obispo de los obispos en la iglesia y por lo tanto implícita obediencia debida a sus juicios? Esta demanda y la interpretación de la escritura sobre la cual se basa eran profundamente y unánimemente repudiados por los obispos. Razón número 14. El llamado Papa Gregorio el Grande negó tener la primacía. Después de la caída de Roma en Occidente a finales del siglo VI y principios del VII, Juan, el patriarca de Constantinopla, se adjudicó el título de obispo universal porque él era el obispo de la capital de Oriente. William Webster nos comenta: Gregorio el Grande atacó a Juan por tomar para sí el título de obispo universal de toda la iglesia. Su enojo no fue porque las prerrogativas que supuestamente pertenecían exclusivamente a Roma estaban siendo robados por un impostor, sino porque, según Gregorio, ese título fue una innovación, una expresión de orgullo diabólico que rompería la unión eclesial y no debería tener lugar nunca en la iglesia. Gregorio repudió la idea de que cualquier obispo puede ser el gobernante supremo en la iglesia y declaró explícitamente que todos los obispos presentes eran iguales. La causa de la división, según el Papa Gregorio, es la primacía de Pedro. Es la primacía de Pedro. Gregorio además dice: ahora con confianza digo que todo aquel que se hace llamar o desea ser llamado obispo universal, este será el precursor del anticristo, ya que con orgullo se pone por encima de todos los demás. El primado jurisdiccional de Pedro fue cuestionado por muchos concilios, por ejemplo, el concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico, el segundo concilio ecuménico, el concilio de Frankfurt, y también, razón número 16, historiadores y teólogos católicos reconocen que no había primado jurisdiccional en el primer siglo. Por ejemplo, Richard Masbrean, sacerdote y teólogo católico y profesor de la Universidad de Notre Dame, él dice lo siguiente: hay que recordar que a diferencia de la creencia católica piadosa, la estructura episcopal monárquica de gobierno de la iglesia, también conocido como el episcopado monárquico, cada diócesis fue dirigida por un solo obispo. No existía en Roma en este momento. Se refería al primer siglo. Podría citarles a otros más como Karl-Heinz Menke, profesor de Teología Católica e Historia del Cristianismo, Gary Wells, Jesse Kelly, John Carroll, Robert Eno y muchos otros estudiosos e historiadores de la Iglesia Católica. Pero bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias.